El primer tema que quiero compartir con ustedes es un tema realmente, así como hoy es el día para entregar tu vida a Cristo. En un momento dado, Nicodemo, principal fariseo, miembro de una élite religiosa estricta, principal entre los judíos, o sea, era un miembro del Sanedrín, ¿no? Maestro de Israel, era experto en la ley. Entonces, tuvo una necesidad, Nicodemo. Y esto no significa que no era un hombre común, ¿no? Sino era religioso, influyente, educado, respetado por la gente, con el conocimiento profundo de la ley. O sea, un hombre realmente completísimo, ¿no? En el Sanedrín. Sin embargo, algo dentro de él no estaba satisfecho. No estaba satisfecho. Había un vacío. Esto siempre oigo nombrar, ¿no? Hay mucha gente que quizás tiene dinero, fama, pero hay un vacío. Hay un vacío que solamente Cristo Jesús puede llenar ese vacío. Ahora, cuando leemos esta historia de Nicodemo, hermano querido, nos preguntamos por qué fue a Jesús de noche. Podría haber ido como cualquier otra persona, ¿no? De día. ¿Por qué fue de noche? Y el pasaje clave está en Juan capítulo 3, verso 1 al 2, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice que Nicodemo fue a ver a Jesucristo de noche. Ahí nos dice, ¿no? Y esto tiene un significado histórico, psicológico y espiritual. Tiene su significado. Las cosas no son relatadas en la Biblia porque sí, tiene un significado. Ahora, hay razones teológicas posibles, ¿no? La primera razón sería por el temor social. El temor social. O sea, Nicodemo pertenecía a un grupo en gran parte que rechazaba a Jesús. Los fariseos, el Sanedrín. Ahora, ir de día, si él hubiera ido de día, los demás podía significar esto, ¿no? Pérdida de su reputación. Como un maestro de la ley va a ir a preguntar a una persona que recién lo conocen. Hubiera habido un rechazo social. Y por último, un conflicto con otros líderes religiosos. O sea, todo esto iba a acarrear si Nicodemo hubiera ido de día. Y por eso lo hizo de noche. Y a veces la noche representa prudencia, temor, conflicto interno. Él no era cobarde. No era cobarde. Era un hombre en lucha interior. Un hombre que tenía en su interior una lucha, un vacío tremendo que tenía que llenarlo con algo. Como muchos encontraron a Jesús en un momento difícil. Teniéndolo todo, no tenían nada. Y la búsqueda sincera, hermanos, es importante que tuvo Nicodemo. Una búsqueda sincera. No fue como otros cuando se acercaban ante Jesús e iban a hablarle con la doble. Van a tenderle trampa para sacarle algo que estaba en contra de la ley, ¿no? de la ley de Dios, ¿no? De la ley de los profetas. Entonces, por eso, en el capítulo 3, verso 2 dice: Rabí, le dice a Nicodemo, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto le dice Nicodemo. Y esto está demostrando, ¿no? Que el reconocimiento espiritual, ¿no? Es el Señor cuando le habla de esta manera a Nicodemo, le está viendo un reconocimiento que hay una necesidad espiritual. Una apertura mental. No está cerrado en la ley y los profetas, ¿no? Y por último, es un respeto hacia Jesús. Él mira de esta manera el Señor. Nicodemo no va a discutir, no va a aprenderlo con palabras con trampa, sino va a aprender. Nicodemo va a aprender. Esto es importante, hermanos. Ahora, cuando nosotros hablamos de noche, acerca de la noche, ¿no? El simbolismo espiritual de la noche,
El Evangelio de Juan, la noche simboliza, en este caso, como ignorancia espiritual. Todo el mundo que tiene ignorancia espiritual está en tinieblas, en oscuridad total. Y cuando uno está en oscuridad, imagínense, no puede moverse a ningún lado porque puede tropezar y puede accidentarse, ¿verdad? Y también cuando habla de la noche, el Evangelio de Juan simboliza la búsqueda de luz, una necesidad de luz, ¿no? Y también podemos decir que la noche en lo espiritual significa una oscuridad interior. Y Nicodemo estaba, en este caso, estaba en una oscuridad religiosa. Estaba en oscuridad en lo intelectual. Y había un hambre espiritual. Había un hambre espiritual. Él quería aprender. Pero ahí viene la otra pregunta, ¿no? Por eso cuando leemos un pasaje del bíblico, tenemos que hacernos también preguntas, ¿no? No solamente leerlo por leerlo. Ahora, en este caso, preguntaríamos, ¿qué quería saber Nicodemo? ¿Para qué fue de noche a entrevistarlo a Jesús? ¿Qué quería? Aunque no formula muchas preguntas directas, ¿no? Jesús responde a su inquietud. Jesús siempre responde ante la inquietud de las personas. Y como primera necesidad, Nicodemo era el hecho de cómo entrar al reino de Dios. Esa era su primera necesidad. Porque estaba hablando mucho de esto, ¿no? Que el reino ha venido, que el reino está ya entre ustedes. Entonces él decía, pero ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Y en el verso 3 de este capítulo 3 de Juan, es importante que usted lo vuelva a leer. Él dice, el que no naciere de nuevo, le dije el Señor, no puede ver el reino de Dios. Ahí está. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que es tan importante, hermanos, el nacer de nuevo, porque en el mundo hay dos tipos de personas. La criatura de Dios y los hijos de Dios, ¿no? Entonces todos son criaturas que necesitan de un Salvador, necesitan nacer de nuevo. Una vez nacimos de una mujer, nuestra madre, pero ahora tenemos que nacer de nuevo, del Espíritu. Y esto le estaba diciendo Jesús, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta pregunta que le hacía Nicodemo, hermanos, revelaba que Nicodemo buscaba seguridad espiritual. Mire usted, ahora como fariseo, creía que la ley salvaba, que las obras justificaban y que la tradición le daba el acceso a Dios. Esto creían los fariseos y los escribas, ¿verdad? Pero además de él creer esto muy fielmente, sentía algo que le faltaba. Hermanos, Dios puso una impronta en el ser humano, esa necesidad de llenar ese vacío. Por eso todas las personas van a llegar al momento de tener que llenar ese vacío. Y si no, bueno, van a tomar determinaciones equivocadas. Algunos se van a suicidar, otros se van a abandonar y todo esto. Y al final la condenación eterna, ¿verdad? Entonces esto es importante, hermanos. Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque muchas veces pensamos que porque vamos a la iglesia, leemos la palabra, eso ya nos congregamos en algún lugar, eso ya está dado por hecho. No. Por eso Nicodemo buscaba seguridad espiritual, buscaba la comprensión del poder espiritual de Jesús. Tanto hablaban de él. Él quería buscar poder comprender el poder espiritual de Jesús. Por eso Nicodemo dice, no, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. La estaba viendo seguramente los milagros que él hacía.
desde el primer milagro. Desde el primer milagro. Desde el agua convertido en vino en las bodas de Caná. Y los sucesivos milagros que estaba haciendo, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y su inquietud era, dentro de él, ¿quién era realmente Jesús? ¿Quién él? ¿Qué significaba su autoridad? Y por último, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? ¿No? Nosotros nos hicimos esa pregunta siempre, ¿no? La persona que van a entregar su vida a Cristo se hace esa pregunta cuando quiere llenar ese vacío. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué significaba su autoridad? Y por último, ¿qué debe hacer para entrar en el reino de los cielos, al reino de Dios? Y la respuesta que Jesús le dio realmente cambió su vida. Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. De nuevo. O sea, un nuevo nacimiento. Jesús está, hermanos, introduciendo una doctrina realmente revolucionaria. Porque si nacimos de nuevo, si nacimos de una mujer, ¿por qué tenemos que volver a nacer de nuevo? ¿No? Y en Juan 3, el verso 5, estamos haciendo mención de este texto, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. ¿No? Ahí está el hecho de cómo podemos entrar al reino de los cielos. Los requisitos. Y nacer de nuevo implica no solamente decir que somos creyentes, ¿no? Porque Nicodemo tenía conocimiento, tenía moral, tenía tradición, pero un hombre casi podríamos decir, casi intachable, ¿no? Pero le faltaba la transformación interior. Eso le faltaba a Nicodemo, como a muchas personas, como a nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nacimos de nuevo, ¿no? Otra de los, podríamos decir, significados teológicos de nacer de nuevo es que la salvación es por obra divina, no es humana. Nacimos de una mujer. Este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, divino. Y es la obra del Espíritu Santo. Esto es tan importante, hermano, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos sella, Dios nos sella con su Santo Espíritu. Nacemos de nuevo. Por eso dice, ¿no? Si alguno, ¿cómo le puedo decir? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Verdad? Y no solamente esto, sino también la regeneración espiritual, que produce este nacimiento nuevo. O sea, el cambio de naturaleza, que no es una naturaleza humana, sino una naturaleza espiritual, ¿no? Divina, nueva vida en el interior. Somos una criatura nueva en el Señor. Y nuestra relación con Dios. Esto es lo más importante, ¿no? Pero en este tramo de este acontecimiento tan importante para Nicodemo, llegó un momento clave que está en Juan 3:16. Este es el diálogo, en este diálogo surge uno de los textos más profundos de toda la Escritura, de toda la Biblia. Juan 3:16. Usted lo conoce, es muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, ¿no es cierto? Ese es un salmo, ese es un texto bíblico que conocemos todos. Todo el mundo conoce este texto bíblico. Y Jesús acá está revelando el amor de Dios, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo. Está revelando el plan de salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y la fe, lo más importante, como medio de la salvación. La fe es importante, porque sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Y esto fue una revelación que tuvo Nicodemo, que superaba la ley. Un mensaje que estaba tirando al piso el orgullo religioso. Mire usted, hermano. ¿Y cuál fue la evolución espiritual de Nicodemo? Porque tiene que haber una consecuencia, ¿no?, a todo esto, ¿no? Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio, ¿no? Seguramente que después de que entendió esto y entregó su vida a Cristo, empezó a crecer. Esto permite observar su crecimiento, ¿no? El primer momento fue cuando fue a buscar a Jesús, ¿no? Curioso, prudente, temeroso, espiritualmente inquieto. Era un creyente en proceso. ¿Verdad? El segundo momento donde la Biblia menciona que apareció está en Juan 7, versos 50 al 51. Y acá Nicodemo habla públicamente. Defiende a Jesús diciendo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Cuando lo llevaron antes a Adrina, cuando estaba acusado, ¿verdad? Y esto nos demuestra, ¿no?, que Nicodemo tuvo un cambio tremendo, porque había una valentía creciente, una conciencia de justicia, identificación progresiva con Jesús. Lo estaba conociendo a Jesús, como nosotros a través de nuestro caminar, como desde el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él ya no estaba totalmente en la sombra. Ya era un Nicodemo que tenía luz, esa luz de Cristo. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Y el tercer momento que menciona la Biblia, que se lo menciona en la Biblia, es cuando, después de la crucifixión, ¿no?, de Jesús. Nicodemo aparece con José de Arimatea, los cuales los dos llevan para, después de la crucifixión, llevan mirra, aloe, aproximadamente 100 libras, dice la palabra de Dios. Y esto era costoso. Era público, era arriesgado, ¿no?, ir a llevar estos aromas al sepulcro, ¿no? Y yo creo, hermanos, que las palabras de Jesús impactaron a Nicodemo. Impactaron en lo intelectual, donde Jesús desafió su teología de Nicodemo, porque Nicodemo creía que la salvación lo salvaba, ¿no? Y Jesús enseñó que la regeneración salva, no la religión. Y tuvo también un impacto espiritual, Nicodemo. Un impacto espiritual cuando le dijo el Señor: tienes que nacer de nuevo. Y esto seguramente, cuando escuchó, le produjo una confusión. Es decir, ¿cómo puedo volver a nacer? Como le preguntó, ¿y cómo puede un hombre volver a nacer, entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Esto es imposible. Le trajo confusión. Pero la respuesta del Señor le trajo reflexión y crisis espiritual también, ¿no? Y esto, al preguntar, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, le preguntó, ¿no es cierto?, Nicodemo. Esto muestra sinceridad, deseo de aprender, la humildad, sabiendo ante quién está. También quería entender cuál era, por qué le estaba diciendo así el Señor, ¿verdad? Y todo esto impactó en su vida. Y el hecho de aparecer en la sepultura después que Cristo murió, cuando fueron después de que murió, fueron al sepulcro, demuestra fe madura. Su fe había crecido.
identificación con Cristo. Él sabía que tenía que seguirlo al Maestro. Y su amor visible, ¿no? Su fe dejó de ser secreta. Su fe hizo que confesara ante los hombres, con sus actitudes, no tan solo con su palabra, sus actitudes. ¿Verdad? Y por eso, hermanos queridos, el Nicodemo hoy en día podía representar al creyente en proceso. ¿Por qué? Porque no fue impulsivo, no fue, por impulso, por emoción, no fue fanático, público desde el inicio. No. El Nicodemo, ese encuentro con Jesús, realmente tuvo un cambio tremendo en su vida porque fue reflexivo, prudente, gradual. Un cristiano como te lo tendríamos que ser cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso, yo creo, hermanos queridos, que la pregunta de Nicodemo fue porque él necesitaba saber cómo era entrar en el reino de los cielos, cuáles eran las características, cuál era la condición. ¿Verdad? Y nosotros hoy en día lo mismo. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, le decimos sí a Jesús, realmente tenemos un nuevo nacimiento con la certificación de que cuando pasamos por las aguas, ¿no? Donde muere el viejo hombre y nace un hombre nuevo. Nicodemo hoy en día representa al hombre religioso que busca la verdad. No era ateo Nicodemo, no era ignorante, era maestro, creía en la ley, pero a la vez era un creyente incompleto, un maestro en busca de la luz. Qué sinceridad, qué humildad, hermanos, de Nicodemo. Y su historia enseña que la verdad no se alcanza por posiciones religiosas, sino por un encuentro personal con Jesús. Como decía la introducción de nuestro programa, ¿no? Hoy es el día de tener un encuentro con Jesús. Y muchas veces, ¿no? Lo buscamos en momentos de oscuridad, cuando estamos ya en lo último. ¿Qué será, no? Que el ser humano, cuando ya está tan embarrado en todas las cosas, busca salida. Pero ahí está el Señor. Ahí está tendiendo la mano, ¿no? Nicodemo comenzó en duda, en búsqueda, en compromiso. Pero su vida muestra que un encuentro sincero con Jesús transformó su vida, siendo él un religioso preparado, ¿no? Esto es importante. Qué hermoso relato, hermanos, de esto, de la entrevista que tuvo Nicodemo el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. A veces no le damos importancia, pero este es el pasaje donde todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? De poder tener ese encuentro genuino con el Señor. Pero no poniendo nuestras condiciones, sino entregándonos todo a Él, para que Él haga como Él quiere.